Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, béticos y béticas? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal. Bienvenidos a este vídeo en el rincón de Anca. Un nuevo análisis en frío 24 horas después de este partido de ida de cuartos de final de la Europa League allí en Braga, en el estadio Cantera, do Cantera, entre el Sporting de Braga versus Real Betis Balompié. Eh, Han pasado 24 horas desde el pitido final en el Estadio Municipal de Braga y ya los ánimos se han calmado, las pulsaciones han bajado y toca analizar en frío este empate de oro, porque es oro puro, 1-1 que nos traemos de Portugal. Pues a primera vista es un empate fuera de casa en cuartos de final de la Europa League, siempre parece ser un resultado positivo. Pero las sensaciones en frío son agridulces porque Anthony tuvo una ocasión casi al final del partido que nos pudo haber dejado la victoria, sufrida, pero victoria, pero se fue lamiendo el palo. Así que mala suerte. Pero lo positivo que sacamos de este empate es que el Betis dominó tramos importantes, pero ese gol encajado en, en el principio del partido nos obligó un poco, nos deja un poco con la obligación de ganar la Cartuja. Hoy vamos a analizar los datos oficiales, lo que, bueno, vamos a analizar un poco los datos oficiales, los goles, vamos a hacer un análisis completo del partido y luego lo cerraremos con una opinión ya en frío, 24 horas después, y cómo podemos enfocarlo y cómo podemos enfocar este partido en los dos partidos siguientes, que son muy importantes. Uno que es Osasuna, para intentar cortar la mala racha en Liga, y la vuelta en Braga para poder pasar. Estoy en directo, que estoy en un vídeo. Ay, no, nadie me interrumpe. Maldito, chicos. Bueno, después de que. Bueno, típicas interrupciones. Bueno, eso que comentamos, un empate fuera de casa siempre va a ser un resultado positivo, pero las sensaciones frío son dulces, por eso, porque tuvimos ese gol que posible ocasión de gol de Anthony, pudimos ganar el partido, y eso, como hemos comentado, vamos a analizar los datos oficiales, un análisis completo, y cerraremos con una opinión en frío, y lo enfocaremos en los partidos de Osasuna, muy importantes para romper la mala racha en Liga y la vuelta de Braga en la Cartuja. Pasamos a los goles. Tenemos con esta foto oficial de, de la de Twitter del Betis, pues nos muestra a Pucho Hernández, que para mí fue el MVP del partido, pues celebrando el gol del empate. El resultado pues fue 1-1 con el gol de Clichy en el minuto 5 tras tras un saque de esquina, balón parado, el balón se pasea por toda la defensa con muy poca contundencia y dejan solo el jugador de- del Braga que con un gesto técnico pues bate al portero, bate a Pau López en el minuto 5 y nos mete el 1-0. Y luego después el Cucho en el 61 tras una gran contra de Pablo Fornal, como debe ser.
Pablo Fornal, pues, pues da el pase a Abde y luego Abde, pues, Abde se lo pasa a Anthony y Anthony, pues, ve al Cucho y hace un buen pase y perdón, me he equivocado, perdona. El gol de Cucho ha sido de penalti tras una jugada, tras una jugada personal de Abde con arrancada incluida y, y le provocan penalti y el penalti que posiblemente le va a transformar a Abde, pues por decisión de Pellegrini, pues el lanzador especialista es Cucho y marcó Cucho el empate, ¿vale? Por lo menos manteniendo al Betis en el partido. Ya luego después, como comentamos, vino la ocasión de Anthony, ya casi rozando ya el final del partido, ya casi en el descuento, que nos pudo haber llevado la victoria, pero el balón se fue muy cerca del palo. Eh, Comentando como ya el partido, sin centrarnos en los goles, pues el partido fue un intercambio de golpes. eh, eh, Como hemos comentado, pues el, el Betis tuvo unos 15 o 20 minutos de pájara mental, y en esa pájara mental, en un saque de esquina, total desconexión de la defensa y el solo libre de marca, con un gesto técnico, Clichy pues, bate a Pau López y mete el 1-0. Desde ahí, pues el Betis tuvo unos momentos groggy, no sabía dónde estaba, los jugadores estaban muy desubicados y el Braga pues tuvo algunas oportunidades para haber metido el 2-0. No pudo ser, pero ya después de esos 20 minutos, ya el Betis empezó a recuperar, empezó a tener ocasiones, pero le faltaba la precisión en los metros finales. Así se llegó al descanso con 1-0 y ya en el segundo tiempo, pues se siguió un poco la tónica de esos últimos minutos, de ese último tramo de la primera parte, en el que el Betis fue mejor y también los cambios que hizo mejoraron al equipo y el Betis empezó a dominar con más precisión el centro del campo y ya el Braga bajó un poco la presión y ya se le notó que estaba achicando bastante. Y en una de esas jugadas, conducida por Fornal, desmarcado Abde y antes de jugada personal, arrancando desde la banda, metiéndose para el área, pues le provocan falta y le provocan falta. Bueno, le provocan falta no, provoca el penalti, un penalti clarísimo, que no hace falta mirarlo polémica, porque es clarísimo, y, y, y empata Cucho Hernández, que es el especialista en penalti. Aquí hubo un poco de polémica en el sentido de que Azde quería tirar penalti, pero como sabe Pellegrini, pues tiene un código ético, y ese código ético disciplinario dice que los penaltis los tiene que tirar el especialista. Y entonces el especialista es Cucho. Entonces, pues por eso lo lanzó Cucho y marcó. Has de se enfadó un poquito, pero tienes que entender que yo sé que tenía el ímpetu de marcar, porque normalmente los que hacen penalti, a los jugadores que hacen penalti, otro, el que ha sido objeto de penalti suele ser el que tira el penalti, pero hay un código ético y ese código ético hay que respetarlo. Eh, Según fuentes oficiales del club, pues el Betis terminó con un 54% de posesión en la segunda parte. En la primera fue menos. En la primera creo que fue 60 del Braga, 30, 30 o casi 40 del Real Betis Balompié. Bueno, los primeros 20 minutos fueron 60-30, evidentemente dominando el Braga. Luego en ese último tramo de la primera parte ya fue 60-40, aunque seguía dominando el Braga. Pero ya en la segunda parte ya cambiaron las tornas y después del empate pasó a ser
un 40% del Braga y un 54% del Real Betis Balompié. Una posesión un poquito mejor, pero que no se pudo traducir en victorias. Por lo que hemos comentado de esa ocasión clarísima de Anthony, que se fue fuera, por muy poquito. Ahora pasamos al análisis completo y con la alineación vamos a explicar lo que funcionó, lo que no funcionó y mis notas personales hablando en conjunto, y luego tendréis en la línea de la descripción la rueda de prensa de Pellegrini, la zona mixta, el videoblog de Javier León y las notas individualidades de cada uno de los jugadores según eh, Estadio Deportivo Belgrano. Lo tenéis en primera línea de la descripción. Pues pasamos a los análisis y aquí tenemos más o menos los titulares, el equipo titular con el que salió el Braga, destacando por ejemplo como delantero centro a Pau Víctor, pasado Blaugrana. Luego tenemos Víctor Gómez, otro español. Tenemos también Ricardo Horta, que estuvo jugando en el Málaga, y más o menos con el sistema 4-3-3. Un 4-3-3, un sistema de cuatro defensas, eh, un medio centro, bueno, un medio centro, el creativo, bueno, destructor, luego uno creativo y un volante. Luego tenemos delantero centro, o Víctor, y luego dos extremos como Ricardo Otra y Gabri. Y luego tenemos a Pellegrini con un 4-3-3, eh, que a veces muta en un 4-2-3-1, pero esta vez utiliza un 4-3-3, un sistema atacante, ofensivo, con la sustituyendo Pau López a Álvaro Valle. Luego tenemos la pareja de centrales Nathan Bartra. Un apunte importante, Nathan no podrá jugar el partido de vuelta porque ya consiguió la quinta amarilla, entonces no va a jugar el partido de vuelta, con lo cual posiblemente en su puesto va a jugar Diego Llorente, casi con toda seguridad. Casi con toda seguridad, salvo, salvo que tenga molestia y juegue en su posición Valentín Gómez. Pero creo que va a jugar, lo más seguro, eh, Diego Llorente. Luego tenemos a Aitor Rubial en el lateral derecho y Ricardo Rodríguez en el lateral izquierdo. Posiblemente Bellerín regrese, pausa Osasuna en el lateral derecho y Valentín Gómez en el lateral izquierdo, lo más seguro, porque Junior no se le espera. Luego tenemos pues Anrabat, Fidalgo, Anrabat como destructor, Marroca como contención y Fidalgo como el medio creativo. Como el medio creativo. Yo creo que Anrabat va a repetir. Va a repetir seguramente ante Osasuna. Yo creo que Marroca va a descansar y va a jugar Altimira ante Osasuna. Y Fidalgo, yo creo que en principio se quedará. En principio. No estoy seguro. Luego tenemos a Pablo Fornal en un lateral y a De en otro. Y, y el Cucho como delantero centro. Yo creo que repetirá Cucho ante Osasuna y Alde también. Y en vez de Pablo Fornal, yo creo que en Liga estará Anthony. Creo. No estoy seguro. No estoy seguro porque a lo mejor también puede reservar a Anthony para el partido del Braga y, y que juega ahí, por ejemplo, pues Chimi Ávila, una opción, una opción, Chimi Ávila, Abde y Pucho Hernández, es lo más lógico. Eh, bueno, hablando un poquito de esto, vamos a hablar de lo que funcionó, de lo que funcionó
en el Betis. Pues lo que funcionó en el Sporting de Braga, en esos primeros 15 o 20 minutos, fue la presión alta y el robo tras pérdida. Pues con esa presión alta y ese robo de la pérdida, dificultó mucho la salida del balón del Betis, por lo cual le costó un mundo salir de su área, y fruto de esa presión alta, pues conllevó que el Sporting Braga tuviera muchos saques de esquina. Y en uno de esos saques de esquina vino el gol en el minuto 5. Con lo cual, eh, eh, esa salida de balón en esos primeros 15 minutos fue bastante dificultosa, y durante esos 15-20 minutos, pues la pareja de centrales de Bartra y Nathan tuvieron que achicar bastante. En uno de esos achiques consiguió Nathan la quinta tarjeta, con lo cual está suspendido partido de vuelta. Y Amrabat tuvo que hacer muchas ayudas, Fidalgo también, Aitor Rubial, incluso Cucho Hernández, incluso Alde también. Entonces, pues tuvieron que achicar bastante. Y ya en el último tramo de la primera parte, ya el Betis empezó a mejorar, estuvo más liberado, y, y pudimos ampliar el campo, hacer, no jugamos de otra manera, porque antes jugábamos con la posesión, pero como la posesión la tenían ellos, en su mayoría, pues se la cedimos y empezamos a jugar a la contra. Y tuvimos bastantes ocasiones para ver irnos con un resultado bastante, bastante cómodo. Eso es lo que funcionó en esa parte. Y lo que no funcionó fue los primeros 15-20 minutos. Y aparte de la falta de pegada en esos primeros minutos y en toda la primera parte. Luego ya en la segunda parte la cosa pues mejoró bastante. Con los cambios, tuvimos más amplitud de campo, las transiciones se hicieron más rápidas, tuvimos más verticalidad, eso se agradece. Y en uno de esos jugadas verticales, pues vino el empate de penalti de Cucho Hernández, y a partir de ahí pues ya el Betis empezó a dominar, y el único pero es la falta de pegada. La falta de pegada en los metros finales. Ya está. Así que nada, un empate a 1, que yo justo, creo que es justo, pero con sabor a victoria, y que no, y que nos va a ayudar mucho para el partido de vuelta. ¿Vale? Empezamos con las notas, y para mí vamos a hacer las notas en conjunto, y luego en la primera descripción voy a poner las notas del chat deportivo individualidades, ¿vale? Vamos a hablar de en conjunto y del entrenador. Bueno, y suplentes también, y suplentes en general, ¿vale? Todo lo demás de individualidades de los jugadores, tanto titulares como suplentes, lo tendréis imprimido en la descripción. Con el beneplácito de Estadio Deportivo tenéis las notas. Pues para mí la portería, eh, pues le voy a poner un 8 a Pablo López. Estuvo seguro bajo palo, y salvó, varias cantadas. Así que le voy a poner Pablo López un 8. Luego la defensa le voy a poner, yo creo que un 6, porque en la primera parte estuvo fatal, estuvo fatal en esos primeros 15-20 minutos. Y luego después en esos últimos tramos mejoró un poquito, por lo cual pasó al 5. Y yo creo que con la buena segunda parte y con los cambios, pues se han merecido el 6, el 6,5, ¿vale? Así que tenéis de nota la defensa un 6,5. Luego llegamos al medio campo, al centro del campo, que le voy a poner un 7, porque en la primera parte, en esos primeros 15 minutos, no existía dentro del campo. Luego después en ese último tramo le voy a poner un 6, porque mejoró un poquito.
pero ya en la segunda parte, sobre todo al raíz del empate de gol del Cucho, pues mejoró mucho la defensa, mejoró mucho el centro del campo y el Braga no tuvo esa fluidez como tenía en la primera parte, con lo cual un, un 6, un 7, un 7. Y luego el delantero, evidentemente, el único que se salva es el Cucho y Abde, porque Pablo Fornal un 5, muy discreto. Abde, Abde sería un 6,5, pues bastante bien. Y Cucho, para mí, el hombre del partido, un 8,5. Tanto en defensa como en ataque estuvo muy bien. Así, pero si hacemos la nota en conjunto, pues yo pondría un 7,5. Un 7,5. Bastante bien. Luego los suplentes que entraron, pues un 5. Entraron, refrescaron el equipo, pero no dieron un salto. Entonces se quedó a media, a medio gas. Y luego Pellegrini, pues le voy a poner un 6, un 6,5. El inicio, el principio del partido lo tuvo planteado, pero se fastidió con ese gol a los 5 minutos. Los cambios tardaron un poco en llegar, pero luego después, cuando se hizo los cambios, se hizo muy bien y el equipo respondió. Con el empate, se respondió con una mejoría de juego y con una ocasión de Anthony que si llega a marcar hubiera sido el delirio. Bueno, y ya para cerrar, pues mi opinión en frío, pues este resultado es bueno, es muy bueno para la vuelta, pero también es un resultado muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque no te permite especular. Es decir, tienes que ir desde el primer minuto. eh, Estoy terminando. Fíjate. Esto no permite especular y hay que ir al 200% desde el primer minuto. Es decir, meter intensidad desde el primer minuto, ¿vale? Para intentar encarrilar el partido a tu favor lo antes posible. Para luego después de tú tener un partido más plácido, poder hacer rotaciones para, para otro tipo de partidos que son más importantes que este, sin descuidar la competición. Pero bueno, antes de recibir al Braga en la Cartuja, pues tenemos una cita vital contra Osasuna en Liga. ¿Cómo lo enfocamos? Pues contra Osasuna, Pellegrini debe rotar, necesitamos piernas frescas en el estadio de la Cartuja para seguir peleando por puestos europeos en Liga, sobre todo para el quinto puesto que da acceso a Champions League por el cómputo global de FIFA, pero sin quemar a los jugadores clave en la vuelta. Por lo cual, va a haber las rotaciones, no deben ser masivas, deben ser rotaciones inteligentes, pues a los jugadores más importantes, tenerlos en la recámara y dando oportunidades a los nuevos, a los suplentes, para que ellos den un paso al frente y le, le diga a Pellegrini, aquí estoy. Y luego la vuelta a la Cartuja, que la clave será la presión de la afición, que irá bastante gente, incluso más de rozando los 60.000, porque el Braga sufre cuando no tiene balón. Cuando es un equipo sin balón, sufre. El Betis también sufre sin balón, pero tienes que aprender de estos partidos. Y si el Betis sale a morder desde el minuto 1, pues la semifinal estará cada vez más cerca. Bueno, chicos, en verdad, cabeza fría en Pamplona y corazón caliente para la vuelta. ¿Qué nota le ponéis vosotros al partido? Ya lo haré en comentarios y os responderé cuando pueda.
pues like si os gustó este vídeo, suscribirse, que es gratuito, y activar la campanita para que no perdáis ninguno de mis próximos vídeos o análisis en frío 24 horas después. Nos vemos próximamente en la previa del Osasuna Betis. Lo grabaré el sábado tranquilamente y el vídeo lo tendréis publicado en YouTube el domingo por la mañana antes del partido, ¿vale? A mediodía. Así que nada, chicos, espero que os guste el vídeo y nos vemos próximamente y que viva el Betis.